¿Sí me escuchan? Ok. Gracias por escribir en el chat. Ok, pues bienvenidos a esta nuestra séptima clase, nuestro séptimo espacio abierto del aprendizaje de este gran módulo 18. Y pues bueno, ahora sí para que vean, ya es la recta final. Ya estamos en la salida prácticamente. Ya nada más nos resta el octavo espacio abierto del aprendizaje que se llevará a cabo el día viernes. Pero ahí nada más prácticamente es para concluir, para despedirnos y recomendaciones generales del módulo. Así que bueno, este séptimo espacio abierto del aprendizaje es un repaso general y que va orientado, claro que sí, para resolver el proyecto integrador, que tiene su nombre precisamente para integrar todos los conocimientos adquiridos en estas 4 semanas. Y bueno, antes de comenzar con la presentación, que como siempre ya está preparada, les quiero preguntar, Zaira, Edith, ¿tienen alguna duda? Nelly Romero, ¿alguna duda? ¿Pregunta? Por el No, pues momento creo todo que bien, por el profesor. momento no. Ok, Edith, escuché que no. Alguien más también, creo que era Nelly y creo que también era un no. Sí, exacto, asesor. Ok, muchas gracias. Bueno, pues, pues eso habla o muy bien de mí o perfectamente bien de ustedes, que en la parte autodidacta han sabido salir errantes en cuanto a la comprensión de los textos, los recursos didácticos y todo lo que está a su alcance para salir adelante en las actividades integradoras y en el proyecto integrador. Pues mi reconocimiento, felicidades y bueno, vamos a compartir la presentación que tenemos preparada para el día de hoy. Es que tiene muy buena forma de explicar las actividades y se han hecho un poquito más fáciles. Bueno, en mi caso, yo matemáticas, pues la verdad no es muy fuerte, pero en esta ocasión, la verdad, hasta yo me sorprendí con las calificaciones que llevo porque pues sí trato de ponerle mucho empeño a lo que pues no sé, pero trato de ser un poquito mejor. Y gracias a todas sus ejemplos que nos ha dado, sus explicaciones y todo, pues queda un poquito más claras las actividades. Pues gracias por esos guayabazos, Nelly. Y créeme que este es el alimento de todo docente, de los años que llevo de profesor. eh, pues sus palabras son mi motivación para seguir adelante. Y pues lo mismo de aquí para allá, mi reconocimiento, como les decía, y esperemos que este módulo 18, que yo creo que ya es el último, lo que sigue prácticamente ya nada más es respecto a protocolos de investigación, cierran prepa en línea y ojalá que no se queden ahí, ojalá que puedan transitar hacia una carrera universitaria. Ahí sí, para que vean, habrá valido la pena todo el camino. No se vayan a quedar, ¿eh? Hay que seguir echándole ganas. Y bueno, vamos a continuar. Esta presentación de la semana número 4 es el repaso general y también trabajamos en dudas específicas, ¿no? Del proyecto integrador y de algunos recursos más que nos pide plataforma, ¿no? Como el foro aprendiendo que se tiene que ir moderando y algunos cuestionarios que también tienen que resolver en la semana número 4. Pero eso ustedes ya lo saben, ya tienen muchísima experiencia. Pues bien, su amigo y servidor Manuel Antonio Chablé Pesina, su asesor virtual. Hablemos entonces primero, porque ya dijimos, es un repaso, de lo que es la primitiva de una función. La función g de x es una primitiva de la función f de x para un intervalo y que ya hemos hablado, ¿verdad? Que es la imagen del dominio, hablando en la teoría de conjuntos, que a veces le ponemos en lugar de g de x, le ponemos f mayúscula de x. Es lo mismo.
¿sale? Si yo pongo f mayúscula de x, es la función original. Si la pongo en minúscula o cursiva, quiere decir que ya no es la función original, ya hubo un paso adelante, ya se derivó. Y entonces sí estamos en condiciones de aplicar una integración, una antiderivación para regresarnos al paso anterior, la original, la f mayúscula o en este caso la g mayúscula, g de x. Bien, pero si yo ya me encuentro en el paso adelante, le ponemos una comilla. Ahí está, g mayúscula, pero con una comilla. Y esto es lo mismo a f de x. Observa, g comilla de x es lo mismo que f minúscula de x, o si fuera cursiva. Son diferentes formas de denotarlo. La palabra correcta es la notación. La notación es la manera en que se escribe. ¿Sale? Así se ocupa en matemáticas. Siempre y cuando que para todo valor de x en mi variable independiente o independiente es x, a ver si se acuerdan. X es una variable independiente, ¿sale? Y en este caso, y es su imagen. ¿Qué quiere decir? Que es la variable dependiente. Si yo le otorgo un valor a X, es independiente. Yo digo que es un 2, un 3, un 4, lo que tú quieras. Y al ponerlo en la sustitución, en la evaluación de mi función, obviamente mi f, que es y, que es y, es la imagen, pues va a cambiar, porque depende de lo que le suceda a x. Eso ya lo habíamos visto. Ahorita nada más lo estoy parafraseando a manera de que se pueda comprender mejor. Veamos este ejemplo. La función f de x, y observa, ahí está la f mayúscula, es igual a x a la 4 sobre 4. Esta es una función primitiva de f de x. ¿Por qué? Porque es la original. Si yo la derivo, y ahí está, f' de x, me va a dar como resultado, pues x cúbica. Porque esa x cuarta pasa a multiplicar a la base, se pone el 4, y a esa x le resto 1, me queda 3. Y ese 4 que está como coeficiente, lo divido sobre el 4 que está como denominador, y 4 entre 4 es 1. Así que me queda 1x al cubo, pero ese 1 no se pone. Por eso me queda x cúbica. Esta es la antiderivación, es el proceso inverso a la derivación, que ustedes ya dominan, ya dominan. De hecho, por ahí en la semana 2 y 3 les estuve compartiendo recursos del Politécnico. Tengo muchos recursos de ahí porque pues ahí di clase varios años. Entonces, pues como di clases en dos vocacionales diferentes, en el área de matemáticas y en dibujo también, pues tengo ese material y la verdad, pues es un material que costó mucho sacrificio hacerlo junto con otros compañeros y pues en estas asignaturas, en estas materias, pues es cuestión de compartirlo, ¿no? Y bien, mis compañeros que todavía siguen trabajando ahí, ellos han tenido a bien subirlo a la web de forma gratuita y es por eso que gracias a ellos yo se los puedo compartir también a ustedes. Y en ese material que les platico están los procedimientos, las resoluciones de las integrales y están con su demostración. Su demostración es la comprobación y la comprobación está súper fácil, pues es simplemente pues la derivación. Cuando tú derivas, compruebas. Y es lo bonito de las matemáticas, fíjense, que todo es comprobable, todo es demostrable. Bueno, también la función g de x es igual a x a la cuarta sobre 4, pero más 2. Esto lo vimos también la semana pasada, la constante de integración. ¿Sale? Ya recordarán ustedes, hasta pusimos un video. La constante de integración puede tener diferentes valores. Cuando no sabemos cuál es, la dejamos así, más c, porque puede la misma, la misma integración puede caber en varias derivaciones. Para no caer en el error, le ponemos el más c, porque no sabemos qué número pudiera ser.
Sabemos que es un número real, sabemos que es una constante, pero no conocemos el valor. Por eso le ponemos más c. Y así es como se escribe la primitiva de f, ambas en cualquier intervalo respecto a la recta real. Se refiere a la relación de correspondencia. Bien, y aquí es donde nosotros aplicamos la integral indefinida, que ya habíamos dicho. Se llama integral indefinida de una función f de x en un intervalo y, siempre con su función independiente, al conjunto de todas las primitivas de la función f en el mismo intervalo, es decir, en la misma regla de correspondencia, porque ya veíamos también por ahí la semana pasada las familias de integración. Entonces, para no caer en el error en cualquiera de esas familias de integración posibles, simplemente denotamos en el mismo intervalo y. Y esta se escribe elegantemente con el símbolo de la S alargada, que es el integrando o integral, simplemente. Y se tiene que escribir siempre con respecto a su derivada. Por eso se escribe f de x de dx, donde ese dx hace referencia a la derivación. Ya explicaba yo, no puedes integrar algo que no se derivó. No aplica. Y así es como se lee, ¿no? La integral de f de x. Bien, el ejemplo. La integral indefinida de f de x puede ser el caso de un logaritmo neperiano, como el que ya estudiamos en la semana 3, las de base e. También hay de base a, pero esas no son neperianas, nada más las e. Y todas las que son de base e a la x más c, siempre tanto su derivación como su integración será lo mismo. E de x de dx es e a la x más c. No hubo cambio, se mantuvo tal cual. Diferente para las de base a. Las integrales de base a no, esas sí son logaritmos naturales, pero las neperianas no, esas son tal cual. ¿Sale? Si g de x es una primitiva de f de x en el mismo intervalo, entonces todas sus primitivas de f de x serán de la misma forma. Pero como entramos en una familia con diferentes constantes, siempre le vas a agregar la integrante, perdón, la constante de integración. Es el más c. Siempre, 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 siempre. Esta constante es arbitraria, ya lo habíamos dicho, puede ser cualquier número real. Recuerden ustedes que es un número real. Es un número con el que se puede contar. Eso es, prácticamente todos. ¿Vale? Bien. Las primitivas se diferencian de una constante. Ya lo había explicado anteriormente, pero ahorita lo vuelvo a hacer. Y el día viernes, esto mismo que estamos viendo ahorita, lo voy a explicar, pero con un simulador virtual, para que no falten. Bien, tengo aquí en la primera gráfica el plano cartesiano, el eje de las abscisas X, el eje de las ordenadas Y, y tengo ahí una función lineal. No es exponencial porque es una línea recta. Y la que obedece a esa línea recta con una pendiente determinada es f de x es igual a 2x. Si yo me voy un paso adelante, tendría una función con otra derivación, pero esta ya fue derivada una vez, porque ya es función. Si yo le aplico otra derivación, una segunda derivación, entonces yo estaré dibujando sobre la línea recta, estaré dibujando una posición con aceleración en una parte vectorial. ¿Sale? Y si yo me regreso una derivada, yo estaré representando esa línea recta, pero una posición de velocidad. Y si yo me regreso un paso antes, entonces estaré integrando. Y si integro esa función, me va a dar una posición. Me va a dar un punto nada más. Un punto, es una posición. Cuando me voy un paso adelante en la derivación, ya tengo trayectoria, ya hay un desplazamiento. Y si lo vuelvo a derivar, tengo una aceleración. Así funciona. ¿Sale? Entonces ese es un ir y venir en pasos adelante y atrás. Y si a esta función yo la convierto en exponencial,
que es al aplicar la segunda derivada, porque ya sabes que cuando derivas incrementas el valor exponencial. Entonces, esa línea roja que era recta, ahora se convierte en esa línea morada que es una curva, porque ahora el exponencial es 2, es una cuadrática, es una parábola. Si es positiva, abre, como está en el ejemplo, abre hacia arriba. Y si está negativa, es una parábola, pero abre hacia abajo. Y si estuviera a la derecha o a la izquierda, cuidado, porque ahí no hay función. Eso lo vimos la primera clase. Habrá sido una expresión algebraica, habrá sido una ecuación tal vez, pero no una función. Una función no es, porque estaría en lugar de x, en lugar de ser una x cuadrada más c, sería una y cuadrada más c. Y eso sería una incongruencia f de x, que sabemos que es y, no la puedes encontrar otra vez del otro lado de la igualdad, como y cuadrada. Es una incongruencia. ¿Sale, vale? Entonces, solamente arriba y abajo las parábolas, para que pueda precisamente representarse en la I, en la imagen del dominio que les he estado hablando, precisamente. Bueno, veamos las propiedades de la integral indefinida. Las propiedades de la integral indefinida parten de las propiedades de la derivada, porque sabemos que son inversas. Recordemos que las propiedades de la derivada nos hablaba la primera y la segunda sobre las constantes. Recuerden ustedes, si hay constante o si no hay constante. Todo esto es por una función en cuanto al producto de la constante, lo que yo explicaba aquella ocasión en las diapositivas en la parte superior derecha, ¿sí? Con el exponente cero, al derivar la función de una constante. Es porque el coeficiente que acompaña a la derivación siempre debe de pertenecer a un número real. Ya dije, con los que tú puedes contar. Y el cero no es real. El cero no puedes contarlo. ¿Sale? En la número 2 tenemos la derivada de una suma o también de una resta. Habíamos visto que tienes que realizar la derivación de cada uno de los términos algebraicos, en este caso el de f y el de g, para que después apliques aritméticamente esta suma o esta resta, pero previamente habiéndolas derivado. Veamos ahora las propiedades de la integral indefinida. La número 1 son las constantes que tienen que salir fuera de la integral, como los signos. Si sale un signo, lo tienes que sacar. Si tienes un coeficiente, lo tienes que sacar. ¿Por qué? Porque K, que es el coeficiente que acompaña a la función, se determina como una constante y la tienes que sacar de la integración, siempre y cuando K sea un número real. Ese símbolo que parece una E se lee o se interpreta como pertenencia, ¿sale? K pertenece a número real. Quiere decir que tiene que ser diferente de cero. ¿Estamos? Porque si no se convierte en una nulidad. En la propiedad de la integral indefinida número 2, tenemos la integral de las funciones, ya sea en suma o en resta. Aquí la integral indefinida de una suma o resta de las funciones prácticamente son integrales indefinidas y también las tienes que ir realizando paso a paso. Tienes que cuidar esos coeficientes, porque esos coeficientes pudieran convertirla en una integración por partes y tendrías que utilizar un cambio de variable que ya vimos también. Las integrales inmediatas, así como las derivadas, que también se llaman inmediatas, son por tabla, pues aquí igual. Las integrales inmediatas son tal cual las que se representan en una tabla. Aquí no tienes que hacer ningún procedimiento aritmético ni algebraico. Te vas a tu tabla y si tú tienes un número, el que sea, elevado a la a de dx, simplemente en la tabla dice que es ese número que tú habías determinado elevado a más 1 sobre el mismo valor que es a más 1 y le agregas nada más la constante de integración. Ten en cuenta que tiene que pertenecer a un número real, por lo tanto tiene que ser diferente de un número negativo y de cero.
En la número 2, si yo tengo 1 sobre cualquier otro número que se le llama el inverso multiplicativo de una diferencial de x, siempre será igual al logaritmo natural de x más c, siempre. Y lo que hemos repetido muchísimas veces, la integral de un logaritmo neperiano base e será siempre el mismo e a la x, más su constante. Y así en cada uno de ellos. La número 4 de base a la x es igual al mismo valor a la x, pero sobre el logaritmo natural de a más c. Era cuando yo les platicaba la diferencia entre el neperiano de base e y simplemente la base a, si hay diferencia. Si yo tengo una integral trigonométrica, es por tabla, si es seno de x, su integral será menos coseno de x. Y si yo tengo la integral de coseno de x, entonces será seno de x más su constante de integración. Y lo mismo si yo tengo el inverso multiplicativo, 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado de dx, aquí utilizamos lo que yo les platicaba, el arcoseno. ¿Qué es el arcoseno? Es el inverso. También otra forma de escribirlo o de denotarlo es seno a la menos 1. Seno a la menos 1 es lo mismo que arcoseno. ¿Sale? De x más c. Y si yo tengo el inverso multiplicativo 1 sobre 1 más x al cuadrado de dx, tenemos la tangente a la menos 1 o lo que también es llamado el arco tangente de x más c. Y bueno, pues son fáciles porque son inmediatas, ¿sale? Pero también tenemos las inmediatas, pero para funciones compuestas. Por ejemplo, veamos la integral de x a la r de dx. Pues esto es igual a x de r más 1 sobre r más 1. Si te das cuenta, pues es la 1, es la principal. ¿Sale? Siempre y cuando el exponente r sea un número real, no cero. Pudiera ser 1, pero da lo mismo, y no negativo. ¿Ok? Tenemos la integral f' de f de x a la r de dx. Observa. ¿Qué está pasando? Tomo mi f de x elevado a la r, le sumo 1 y lo mismo que yo tengo con el del exponente más 1, lo pongo como denominador y le agrego el más c para un exponente diferente de menos 1 y de 0. Ejemplo, tengo la integral trigonométrica coseno de 2x por seno cúbico por 2x de dx. Son 3 términos, ¿sale? No tienen un punto, no tienen un paréntesis. Esta es una característica de la multiplicación. Y obviamente ya no se pone el signo de por, eso se lo dejamos en la secundaria, eso ya no se usa. Siempre que tú comienzas a trabajar con álgebra, evitas poner el por porque se confunde con una X. Y entonces empiezas a poner puntos o paréntesis, pero también en ocasiones no le pones nada, como es el ejemplo de un coeficiente. El coeficiente está multiplicando a la variable, pero no le pones nada. ¿Sale? Este es el caso. Tienes que sacar los exponentes, las constantes. Es la primera propiedad de la integral. ¿Qué constantes? Pues es ese 2 que acompaña a la x. Pero observa que lo sacas como un medio, siempre. ¿Sale? Ese un medio se queda fuera, realizas la integral de coseno que es seno, ¿sale? Y tú tenías por ahí un exponente, le agregas un 1 a ese exponente, era un 3, se convierte en un 4, y lo mismo lo pones abajo como denominador, y le colocas los otros términos consecuentes, que son el 2x, y operas un medio de seno 4 a la 4 de 2x sobre 4, pues lo pasas, ese 4 multiplica el denominador y se convierte en 8. Entonces al final te queda un octavo del seno
4 o seno a la cuarta de 2x, más su constante de integración. Ahí está. ¿Sale? Esta es una integral inmediata, pero es compuesta. Veamos la integral de 1 sobre x de dx, el inverso multiplicativo de x, también así se lee. Pues es igual al logaritmo natural de x. ¿Y por qué tiene dos rayitas la x? Pues porque esas dos rayitas se le llama valor absoluto. Y el valor absoluto te está denotando que siempre será positivo. Aunque te dé negativo, siempre lo vas a poner positivo. El valor absoluto siempre, siempre es positivo. Eso es lo que indica. Más su constante de integración. Veamos. La integral de f' de x sobre f de x de dx. Esta se parece a la anterior, porque es la del tipo general, y es el logaritmo natural, pero en este caso no es de x, sino de f de x. Es decir, es una doble función. Es una doble función. Más c. Ejemplo. Tengo la integral de la tangente de 3x de dx. Tengo un 3. Ese 3 lo saco fuera de la integral y siempre sale por su inverso multiplicativo. Es un tercio y era negativo, conserva el signo. ¿Sale? Y la integral de la tangente, pues es seno sobre coseno, ¿sale? Del mismo valor de dx. Se conserva. Y me queda menos un tercio del logaritmo natural del coseno de 3x más c. Tenemos ahora la integral de a a la x de dx. Pues esto es igual a la x sobre el logaritmo natural de a, más su constante. Siempre y cuando a sea mayor a 0. Para a igual a e, ya lo habíamos dicho, aquí es súper fácil porque el logaritmo, perdón, la base e neperiano pues, siempre será lo mismo, nada más le agregas el más c. Y la del tipo general, f' de x, de a la f de x, de dx, pues es a la f de x y siempre será sobre el logaritmo natural de a, más su constante. El ejemplo, tenemos la integral de x cuadrada que multiplica el logaritmo neperiano de e a la x cúbica de dx, pues es igual a un tercio. ¿Por qué un tercio? Por el exponente. ¿Sale? Y dejamos adentro la integración. ¿Sale? De la derivada que fue 3x cuadrada de e a la x cúbica de dx. Aquí, esta es la derivación porque es la expresión. Ya integrando me queda pues un tercio de e a la x cúbica más e. Y así, tenemos la trigonométrica del tipo general y tenemos su ejemplo. ¿Sale? Todas son iguales, todas. Tenemos la del tipo general, tenemos un ejemplo. Esas otras son de base e también, pero es de doble exponencial. ¿Sale? Su procedimiento de cómo vas expresando la integral con su diferencial de x y al final ya integrando y te das cuenta porque se le agrega el más c. Y así tenemos todas las inversas multiplicativos que son arcosenos. Su ejemplo con una inversa de número de valores radicales, perdón, con sus arcosenos también. La del tipo general. Su ejemplo también, que son inversos multiplicativos y son arcos tangentes también. Esta, por ejemplo, se parece a una que por ahí veíamos que costó mucho trabajo, pero observa, tienes un valor exponencial abajo de la fracción como denominador y tú lo puedes subir con un radical, pero lo que hagas de un lado lo haces del otro para mantener un equilibrio. Entonces se vale, ¿sale? Es el juego algebraico que ya les decía a ustedes. Hablar de cálculo diferencial e integral no es otra cosa más que hablar de álgebra y en todas sus propiedades, tanto en productos como son teoremas en sus propiedades conmutativas, asociativas, distributivas, etcétera, como sus propiedades exponenciales, sus propiedades
en cuanto a conversión de productos, lo que suma resta, lo que multiplica divide, lo que divide multiplica, lo que está en potencia son inversos multiplicativos, etcétera. Todo esto es álgebra y aritmética, pero aplicado a derivadas e integrales. Eso es el cálculo. Y lo que lo hace difícil es esa falta de experiencia en el álgebra. Y lo que para muchos es muy fácil es porque tienen esa habilidad algebraica. Ya lo explicaba yo cuando les decía que para andar en bicicleta tienes que haber aprendido a correr. Y para haber aprendido a correr, pues debiste haber aprendido a caminar. Pero si de gatear te quieres subir a la bicicleta, pues te vas a caer. Ya lo decía, ¿verdad? Tenemos la integración por partes también. Si f y g son dos funciones derivables con derivadas continuas, entonces son candidatas a la integración. Y esta integración se hace integrando cada una de sus partes, precisamente. Para hacerlo con facilidad, aquí es donde yo les decía el cambio de variable. ¿Sale? Eso es muy frecuente porque lo facilita. La notación abreviada siempre es U y V, donde U es la función f de x y tú aplicas la derivada de V, donde V es el elemento g' de x. Entonces ahí tienes los dos, una es U, otra es V. U va acompañada de su derivada de V y V va acompañada de la derivada de U. Y ahí lo tienes, U por la derivada de V es igual a U por V menos la integral de V por su derivada de U. Ahí está. Esta es la integración por partes y se hace frecuentemente por un cambio de variable. Lo vimos también. Consejos. Llamar ya sea f' para una función f o g' para una función g. ¿Sale? ¿Por qué se revuelve tanto? ¿Por qué a veces f? ¿Por qué a veces g? ¿Por qué a veces h? Es para diferenciar los términos. ¿Sale? Que si ocupas un primer término, ocupa f de x. Si utilizas un segundo término, ahora utiliza g de x. Y si tienes un tercero, ahora utiliza h. Por conveniencia matemática de comprensión. No es una regla, ¿sale? Es una conveniencia matemática. Bien. Segundo, si es cómodo obtener a G, sea cual fuere la elección que hagamos para G', pues llamar entonces G' aquella que le haga función a F para que sea más cómodo diferenciar lo que ya había explicado, estos términos, ¿sale? Uno F, otro G, y si hubiera un tercero, pues sería H, ¿sale? Bien, y aquí vienen ejemplos de la integración por partes. Y tenemos estos ejemplos que son por cambio de variable. Yo te recomiendo aquí que veas videos para que se te facilite, ¿sale? Porque ya lo he explicado muchísimas veces, estos cambios de variable. Y por ahí también te recomendé al Superprof, por ejemplo, te recomendé al profe Alex, que son de los videos que yo considero más sencillos y que abordan estos temas, ¿no? Cambios de variable para una integración por partes, ¿sale? Lo mismo por sustitución, pero también es cambio de variable, ¿sale? Aquí es lo que yo te explicaba, ya sea f o g, es el mismo procedimiento, ¿sale? Simplemente es para diferenciar un término con respecto al otro. Tenemos la integración por sustitución. Aquí está el paso a paso, cómo vas tomando los cambios de variable, pero siempre los tienes que regresar a su posición original, que es deshacer el cambio para expresar tu resultado. No los puedes dejar así. ¿Vale? Para calcular una integral por cambio de variable, uno busca una transformación donde u es g de x y lo tienes que reducir algebraicamente para la integral inmediata. Cuando se realiza el cambio, debes de transformar también la diferencial mediante su derivación. Y bueno, pues aquí están todos los ejemplos. Es muy amplio. Esta está buena cuando es expresada por racional. Cuando tenemos una integración expresada en racional, tenemos un numerador y un denominador con
el mismo de x con la misma diferencial de x, tenemos que separarlas y trabajarlas ya sea si son de un solo término por monomio, por binomio o más, ya son polinomios, ¿sale? Simplemente tenemos que tener en cuenta estas consideraciones, que m siempre sea mayor o igual que n. ¿Quién es m o quién es n? M es el numerador, n es el denominador. Tiene que ser mayor porque de lo contrario te daría negativo. Y los números negativos no son números con los que tú puedas contar. Y es la recomendación. ¿Sale? Donde la primera integral es inmediata y la segunda corresponde al caso número 2. ¿Sale? En el caso donde m sea menor a n, que el numerador sea más pequeño que el denominador, pues entonces tienes que hacer una descomposición y hacerlo por fracciones simples. No lo puedes integrar completo. Y bueno, aquí está, por factorización de polinomios, por ejemplo, para resolver una ecuación que normalmente te daría menor a cero. Supongamos que la ecuación Q de x tiene cero, entonces tienes que hacer una solución real sencilla o una solución real múltiple. En pocas palabras, se refiere a factorizaciones, ¿sale? Tienes que encontrar un factor común que tú puedas operar con facilidad. Y aquí se te explica cómo se hace esta factorización de polinomios, que está basado en el triángulo de Pascal, que también alguna vez explicaba. El triángulo de Pascal, en su segundo nivel, se le llama el binomio desarrollado de Newton, que tiene como resultado el trinomio cuadrado perfecto. ¿Sale? El binomio cuadrado da como resultado el trinomio cuadrado perfecto y el trinomio cuadrado perfecto cuando tú lo integras en una factorización, pues es precisamente ese, el coeficiente del término de mayor grado. ¿Sale? Y bueno, pues aquí está, por la descomposición de fracciones simples, cálculo de los coeficientes indeterminados. Y bueno, descomponerlo en fracciones simples cuando tienes polinomios, ¿sale? Tienes que hacer este procedimiento, porque esto se parece mucho a una actividad que tuvimos ahí en la semana 1, donde teníamos estas divisiones, pero ahí era sencillo porque todavía no llegábamos a cálculo integral, simplemente se resolvía meramente algebraico, ¿sale? Y bueno, pues como podrás darte cuenta, es muchísima información, es muchísimo, no me alcanza nunca la clase, ¿sale? Aquí yo te dejo unas tablas donde viene la forma, las condiciones y el método. Te lo dejo porque, como ya te decía al principio, tenemos la esperanza de que tú pudieras llegar a estudiar una carrera universitaria y todo esto lo vas a ver un poquito más, con mayor detenimiento y mayor profundidad. Te dejo la información suficiente y necesaria. Esperemos que todo esto te ayude, ¿sale? Y al final, ¿para qué sirve el cálculo integral? Para calcular áreas, no se te olvide, arriba y debajo de la función, ¿sale? Para eso sirve. Y con esto terminamos. Te sugiero estas fuentes de información, son las que vamos a trabajar el día viernes, pero te las adelanto. Y bueno, pues dejo de compartir. Se va a terminar esta sesión. Nos conectamos, por favor.